El 14 de marzo de 2008, la estudiante de fotografía Sofía Vargas desapareció en los laberínticos cerros de Valparaíso, Chile. Durante 15 años, su caso fue un expediente frío, un fantasma más en una ciudad acostumbrada a los secretos. La investigación oficial se cerró sin culpables, sin cuerpo y sin respuestas, dejando a su familia atrapada en un limbo de dolor y preguntas sin fin. Fue un misterio perfecto, sellado por el poder y el tiempo. Hasta que una tarde de 2023, una arrogante entrevista televisada lo cambió todo, revelando una verdad que había estado oculta a la vista de todos. ¿Cómo es posible que la clave para resolver un crimen permaneciera expuesta durante más de una década sin que nadie se diera cuenta? ¿En la propia casa del asesino? Antes de contarte cómo una cámara fotográfica, exhibida con arrogancia en una entrevista de televisión, destapó una red de mentiras y silencios cómplices, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este increíble descubrimiento desencadenó. La historia de Sofía Vargas no es solo la de una desaparición, es la crónica de cómo la soberbia de un hombre poderoso se convirtió en su propia trampa, demostrando que a veces la justicia solo necesita un pequeño descuido para encontrar su camino, incluso después de 15 largos años de una espera que parecía eterna y que había consumido la esperanza de casi todos los que la conocieron. El conflicto central se manifestó desde las primeras horas. Sofía, de 21 años, había asistido a la inauguración de una galería en el exclusivo Cerro Alegre, un entorno que no era el suyo. Fue vista por última vez conversando animadamente con Alejandro Rivas, un influyente empresario y mecenas del arte, un hombre que duplicaba su edad y cuyo carisma era tan conocido como sus conexiones políticas. Después de esa noche, Sofía se desvaneció. No hubo llamadas pidiendo un rescate, ni movimientos en sus cuentas bancarias, ni rastro de su preciada cámara analógica. Simplemente desapareció, como si uno de los famosos ascensores de Valparaíso la hubiera transportado a otra dimensión, dejando tras de sí un silencio ensordecedor que la policía no supo cómo interpretar. Para sus padres, Ricardo y Elena, la vida se detuvo en seco. Él, un estibador del puerto con las manos curtidas por el trabajo duro. Ella, una costurera que medía sus días por el ritmo de su máquina de coser. La incertidumbre se instaló en su humilde casa del Cerro Playa Ancha como una niebla densa y permanente. Pasaron de la esperanza frenética de las primeras búsquedas a la agonía sorda de la espera. Cada llamada telefónica era un sobresalto, cada rumor una tortura. Veían el rostro de su hija en cada joven que caminaba por la calle, un recordatorio constante de la ausencia. La frustración con la investigación policial, que parecía moverse con una lentitud exasperante, se convirtió en una rabia impotente que los consumía por dentro. La investigación inicial, liderada por un detective honesto pero sobrepasado por la falta de recursos, se topó con un muro desde el principio. Valparaíso, con su geografía caótica y sus innumerables escondites, era el escenario perfecto para una desaparición. Se entrevistó a decenas de personas que asistieron a la galería, pero nadie recordaba nada fuera de lo común. El rastro de Sofía se perdía al salir del evento. El detective a cargo, un hombre llamado Morales, sentía en sus entrañas que el caso era mucho más complejo de lo que parecía. Sospechaba que la respuesta no estaba en los callejones oscuros del puerto, sino en los salones iluminados de la élite artística de la ciudad, un mundo hermético y protector con sus propios códigos. Todas las sospechas, aunque sin pruebas, apuntaban a Alejandro Rivas. Su testimonio fue impecable. Admitió haber conversado con Sofía, haberle ofrecido llevarla a casa y que ella se negó amablemente, prefiriendo caminar. Presentó una coartada sólida, respaldada por su chofer y el personal de su mansión. Su ejército de abogados se aseguró de que cada interacción con la policía fuera breve y controlada. Rivas se mostraba colaborador, incluso afligido por la terrible tragedia, pero sus ojos fríos y su calma imperturbable generaban una profunda desconfianza en el detective Morales.
Era un hombre acostumbrado a controlar la narrativa, a moldear la realidad a su antojo, y el caso de Sofía Vargas no iba a ser una excepción. En la sala de interrogatorios, Rivas nunca perdió la compostura, respondió a cada pregunta con una precisión calculada, sin una sola contradicción. Hablaba de Sofía con una paternalista admiración, describiéndola como una joven artista con un talento inmenso y un futuro prometedor. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Mientras tanto, en los círculos artísticos de Valparaíso, los rumores sobre su conducta depredadora se susurraban en voz baja. Historias de jóvenes artistas que habían sido intimidadas o acosadas por él eran un secreto a voces, pero nadie se atrevía a hablar en público. El miedo a su poder, a su capacidad para destruir carreras con una sola llamada telefónica, garantizaba un pacto de silencio que lo protegía como una fortaleza invisible. La búsqueda de Sofía se convirtió en un movimiento ciudadano. Su rostro, en miles de carteles pegados en los muros coloridos de Valparaíso, se volvió parte del paisaje urbano. Sus amigos y compañeros de universidad organizaron batidas por los cerros, explorando casas abandonadas y quebradas escarpadas, con la esperanza de encontrar una pista, cualquier cosa. Pero la ciudad no devolvía nada. Con el tiempo, la esperanza se fue erosionando, reemplazada por una resignación dolorosa. La familia Vargas tuvo que soportar además la crueldad de las pistas falsas, llamadas anónimas que aseguraban haberla visto en otra ciudad, videntes que ofrecían visiones confusas a cambio de dinero. Cada pista falsa era una nueva herida en un corazón que ya no podía soportar más cortes. Un detalle obsesionaba a los investigadores y a la familia: la cámara de Sofía. No era un objeto cualquiera. Se trataba de un modelo soviético raro, una Zenit E que ella misma había modificado, adaptándole una lente especial. Era su herramienta de trabajo, pero también una extensión de su ser, su forma de interpretar el mundo. Que la cámara hubiera desaparecido con ella era significativo. Descartaba la teoría de un simple robo seguido de un crimen, ya que el valor económico del aparato era modesto. Su ausencia sugería algo mucho más personal, como si quien se la llevó quisiera borrar no solo a Sofía, sino también su mirada, su arte, la última prueba de lo que había visto esa noche fatídica. Después de 6 meses de investigación infructuosa, la Fiscalía tomó una decisión que fue una sentencia para la familia Vargas. Ante la falta de pruebas concluyentes, el caso de la desaparición de Sofía Vargas fue archivado provisionalmente. Caso cerrado, decían los titulares de los periódicos locales. Para el sistema judicial era un expediente más en un archivador polvoriento. Para Ricardo y Elena fue la confirmación de que estaban solos. La justicia les había dado la espalda, la ciudad comenzaba a olvidar y el nombre de su hija se convertía lentamente en una leyenda urbana, una historia de fantasmas que se contaba en los bares del puerto. La larga y silenciosa espera de 15 años acababa de comenzar. Los años que siguieron a la clausura del caso fueron un ejercicio de erosión lenta y cruel. La ciudad, que al principio se había volcado en la búsqueda, fue olvidando. Los carteles con el rostro sonriente de Sofía, pegados con desesperación en cada poste y muro, se decoloraron bajo el sol y la lluvia, hasta que el viento los arrancó en jirones. El nombre de Sofía Vargas pasó de ser un clamor de justicia a un susurro, una historia de advertencia para las jóvenes que se aventuraban solas por los cerros. Para Ricardo y Elena, este olvido colectivo era una segunda muerte, un abandono que dolía casi tanto como la propia ausencia. Se convirtieron en los guardianes de una memoria que al resto del mundo ya no le importaba, una carga silenciosa que llevaban sobre sus hombros cada día. En la casa de Playa Ancha, el tiempo se había fracturado. La habitación de Sofía permanecía intacta, un santuario congelado en marzo de 2008. Su ropa en el armario, sus libros en la estantería, sus negativos guardados en cajas. Elena entraba cada mañana, abría las cortinas y limpiaba un polvo que solo ella parecía ver, como si esperara que su hija regresara en cualquier momento. Ricardo, por su parte, se refugió en el trabajo y en un silencio denso, lleno de rabia contenida.
Las conversaciones entre ellos se volvieron escasas, no por falta de amor, sino porque cada palabra sobre Sofía era un abismo al que temían asomarse. El dolor no los separó, pero los aisló en sus propias islas de sufrimiento, compartiendo el mismo techo, pero naufragando en soledades distintas. Mientras tanto, la figura de Alejandro Rivas no hizo más que crecer. Lejos de verse afectado por las sospechas iniciales, utilizó la tragedia para pulir su imagen pública. Se convirtió en un filántropo aún más visible, donando generosas sumas a fundaciones de arte y patrocinando becas para jóvenes talentos, curiosamente con un enfoque en la fotografía. En sus discursos, a menudo mencionaba con pesar la fragilidad de la juventud y la necesidad de proteger a los artistas emergentes. Su nombre se asoció con la cultura, la generosidad y el progreso. Nadie se atrevía a recordar que alguna vez fue el principal sospechoso de una desaparición. La memoria selectiva de la élite y la influencia de su dinero construyeron a su alrededor una muralla de respetabilidad que parecía inexpugnable. En 2018, una década después de la desaparición, una llamada de la policía reabrió la herida con una violencia inesperada. Unos obreros habían encontrado restos óseos en una construcción abandonada en el Cerro Cordillera. La descripción coincidía con la de una mujer joven. Para Ricardo y Elena, la noticia fue una mezcla de terror y un retorcido anhelo de cierre. La posibilidad de encontrarla, aunque fuera de la peor manera, significaba poder llorarla, poder enterrarla, poder poner un punto final a la tortura de la incertidumbre. Pasaron una semana en un limbo de angustia, esperando los resultados de las pruebas de ADN. Cuando el detective Morales, ya a punto de jubilarse, les comunicó que los restos no eran de Sofía, el alivio fue ahogado por una desesperación aún más profunda. Volvían al punto de partida, al vacío. 15 años es tiempo suficiente para que una generación entera crezca sin haber oído nunca el nombre de Sofía Vargas. Y fue precisamente alguien de esa nueva generación quien, sin saberlo, comenzaría a desenterrar la verdad. En 2023, Martina Herrera, una estudiante de periodismo de 22 años, buscaba un tema para su tesis final. Se topó con el caso de Sofía en los archivos digitales de un periódico local. La historia la atrapó de inmediato. No era solo el misterio, sino la conexión personal. Martina también era una joven que recorría Valparaíso con una cámara, soñando con contar historias. Vio en Sofía un reflejo de sí misma, una promesa truncada, y sintió una necesidad casi visceral de entender qué había pasado realmente aquella noche de 2008. A diferencia de la policía, Martina no buscaba un cuerpo ni un arma, buscaba grietas en la narrativa oficial, inconsistencias en el relato que se había solidificado con el tiempo. Su enfoque era diferente. Se sumergió en foros de Internet de la época, viejos blogs de fotografía y las incipientes redes sociales de 2008, reconstruyendo el ecosistema social de Sofía. En lugar de reinterrogar a testigos con recuerdos desvanecidos, analizó la figura de Alejandro Rivas a través de su huella pública durante los últimos 15 años. Quería entender al hombre, no al sospechoso. Estaba convencida de que alguien, con su ego, no podría haber cometido el crimen perfecto sin dejar, en algún lugar, una firma de su arrogancia. Su investigación no se centraba en la ausencia de Sofía, sino en la omnipresencia de Rivas. Pronto, un patrón perturbador comenzó a emerger. Martina descubrió que Rivas, en varias entrevistas y conferencias a lo largo de los años, utilizaba frases y metáforas que parecían aludir veladamente al caso. Hablaba de la belleza que se esconde en la oscuridad, de secretos que el arte debe proteger y de historias que mueren para convertirse en leyenda. Para el público eran las reflexiones de un intelectual. Para Martina sonaban como una confesión codificada, una burla macabra a un sistema que no había podido tocarlo. Se obsesionó con su perfil psicológico, un narcisista que no solo había ocultado su crimen, sino que disfrutaba exhibiendo su impunidad de forma sutil, jugando un juego privado con el fantasma de su víctima. La pieza clave del rompecabezas apareció de la forma más pública y ostentosa posible.
Para celebrar su 70º cumpleaños, Alejandro Rivas publicó una autobiografía titulada El arquitecto de la belleza y concedió una exclusiva entrevista televisada desde su lujosa mansión en el Cerro Alegre. Martina se sentó a verla, con su ordenador portátil abierto, tomando notas, aunque sin grandes expectativas. El programa era un homenaje a la vida y obra del gran mecenas. Rivas, más carismático y seguro que nunca, guiaba al periodista por las estancias de su casa, mostrando su impresionante colección de arte, hablando de su legado y su amor por Valparaíso. La cámara se deslizaba con elegancia sobre esculturas, pinturas y objetos de valor incalculable. Y entonces ocurrió. Mientras Rivas pontificaba sobre la importancia de preservar los objetos que cuentan una historia, la cámara hizo un barrido lento por la biblioteca de su estudio personal. Detrás de él, en una estantería de caoba iluminada con un foco, junto a primeras ediciones y antigüedades, había una cámara fotográfica. No era una Leica ni una Hasselblad, las típicas cámaras de coleccionista. Era un modelo soviético, tosco y funcional, una Zenit E. Martina sintió un escalofrío. Rebobinó la grabación, amplió la imagen, no había duda. La cámara tenía una modificación artesanal en la lente, un pequeño ajuste que la hacía única. Era la cámara de Sofía Vargas, descrita con detalle en los archivos policiales. El trofeo del asesino, expuesto con arrogancia ante todo el país. El descubrimiento de Martina fue como una descarga eléctrica. Durante unos minutos se quedó paralizada frente a la pantalla, con el corazón latiéndole en la garganta. La imagen congelada de la cámara en la estantería de Rivas era la prueba que nadie había buscado, la verdad oculta a plena vista. Se dio cuenta de la monstruosa soberbia del hombre. No se había deshecho del objeto más incriminatorio, sino que lo había convertido en una pieza de su colección, un recordatorio diario de su poder y su impunidad. Esa noche, Martina no durmió. Trabajó frenéticamente, preparando un informe que lo cambiaría todo. Comparó la imagen de la entrevista con las fotografías del expediente policial, redactó un correo electrónico detallado y al amanecer lo envió a la única persona que creyó que la escucharía, el ahora jubilado detective Morales. El 14 de marzo de 2008, la estudiante de fotografía Sofía Vargas desapareció en los laberínticos cerros de Valparaíso, Chile. Durante 15 años, su caso fue un expediente frío, un fantasma más en una ciudad acostumbrada a los secretos. La investigación oficial se cerró sin culpables, sin cuerpo y sin respuestas, dejando a su familia atrapada en un limbo de dolor y preguntas sin fin. Fue un misterio perfecto, sellado por el poder y el tiempo. Hasta que una tarde de 2023, una arrogante entrevista televisada lo cambió todo, revelando una verdad que había estado oculta a la vista de todos. ¿Cómo es posible que la clave para resolver un crimen permaneciera expuesta durante más de una década sin que nadie se diera cuenta en la propia casa del asesino? Antes de contarte cómo una cámara fotográfica, exhibida con arrogancia en una entrevista de televisión, destapó una red de mentiras y silencios cómplices, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este increíble descubrimiento desencadenó. La historia de Sofía Vargas no es solo la de una desaparición, es la crónica de cómo la soberbia de un hombre poderoso se convirtió en su propia trampa, demostrando que a veces la justicia solo necesita un pequeño descuido para encontrar su camino, incluso después de 15 largos años de una espera que parecía eterna y que había consumido la esperanza de casi todos los que la conocieron. El conflicto central se manifestó desde las primeras horas. Sofía, de 21 años, había asistido a la inauguración de una galería en el exclusivo Cerro Alegre, un entorno que no era el suyo. Fue vista por última vez conversando animadamente con Alejandro Rivas, un influyente empresario y mecenas del arte, un hombre que duplicaba su edad y cuyo carisma era tan conocido como sus conexiones políticas. Después de esa noche, Sofía se desvaneció.
No hubo llamadas pidiendo un rescate, ni movimientos en sus cuentas bancarias, ni rastro de su preciada cámara analógica. Simplemente desapareció, como si uno de los famosos ascensores de Valparaíso la hubiera transportado a otra dimensión, dejando tras de sí un silencio ensordecedor que la policía no supo cómo interpretar. Para sus padres, Ricardo y Elena, la vida se detuvo en seco. Él, un estibador del puerto con las manos curtidas por el trabajo, ella, una costurera que medía sus días por el ritmo de su máquina de coser. La incertidumbre se instaló en su humilde casa del Cerro Playa Ancha como una niebla densa y permanente. Pasaron de la esperanza frenética de las primeras búsquedas a la agonía sorda de la espera. Cada llamada telefónica era un sobresalto, cada rumor una tortura. Veían el rostro de su hija en cada joven que caminaba por la calle, un recordatorio constante de la ausencia. La frustración con la investigación policial, que parecía moverse con una lentitud exasperante, se convirtió en una rabia impotente que los consumía por dentro. La investigación inicial, liderada por un detective honesto pero sobrepasado por la falta de recursos, se topó con un muro desde el principio. Valparaíso, con su geografía caótica y sus innumerables escondites, era el escenario perfecto para una desaparición. Se entrevistó a decenas de personas que asistieron a la galería, pero nadie recordaba nada fuera de lo común. El rastro de Sofía se perdía al salir del evento. El detective a cargo, un hombre llamado Morales, sentía en sus entrañas que el caso era mucho más complejo de lo que parecía. Sospechaba que la respuesta no estaba en los callejones oscuros del puerto, sino en los salones iluminados de la élite artística de la ciudad, un mundo hermético y protector con sus propios códigos. Todas las sospechas, aunque sin pruebas, apuntaban a Alejandro Rivas. Su testimonio fue impecable. Admitió haber conversado con Sofía, haberle ofrecido llevarla a casa y que ella se negó amablemente. Presentó una coartada sólida, respaldada por su chofer y el personal de su mansión. Su ejército de abogados se aseguró de que cada interacción con la policía fuera breve y controlada. Rivas se mostraba colaborador, incluso afligido por la terrible tragedia, pero sus ojos fríos y su calma imperturbable generaban una profunda desconfianza en el detective Morales. Era un hombre acostumbrado a controlar la narrativa, a moldear la realidad a su antojo, y el caso de Sofía Vargas no iba a ser una excepción. En la sala de interrogatorios, Rivas nunca perdió la compostura, respondió a cada pregunta con una precisión calculada, sin una sola contradicción. Hablaba de Sofía con una paternalista admiración, describiéndola como una joven artista con un talento inmenso y un futuro prometedor. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Mientras tanto, en los círculos artísticos de Valparaíso, los rumores sobre su conducta depredadora se susurraban en voz baja. Historias de jóvenes artistas que habían sido intimidadas o acosadas por él eran un secreto a voces, pero nadie se atrevía a hablar en público. El miedo a su poder, a su capacidad para destruir carreras con una sola llamada telefónica, garantizaba un pacto de silencio que lo protegía como una fortaleza invisible. En la sala de interrogatorios, Rivas nunca perdió la compostura, respondió a cada pregunta con una precisión calculada, sin una sola contradicción. Hablaba de Sofía con una paternalista admiración, describiéndola como una joven artista con un talento inmenso y un futuro prometedor. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Mientras tanto, en los círculos artísticos de Valparaíso, los rumores sobre su conducta depredadora se susurraban en voz baja. Historias de jóvenes artistas que habían sido intimidadas o acosadas por él eran un secreto a voces, pero nadie se atrevía a hablar en público. El miedo a su poder, a su capacidad para destruir carreras con una sola llamada telefónica, garantizaba un pacto de silencio que lo protegía como una fortaleza invisible. La búsqueda de Sofía se convirtió en un movimiento ciudadano. Su rostro, en miles de carteles pegados en los muros coloridos de Valparaíso, se volvió parte del paisaje urbano. Sus amigos y compañeros de universidad organizaron batidas por los cerros, explorando casas abandonadas y quebradas escarpadas con la esperanza de encontrar una pista, cualquier cosa. Pero la ciudad no devolvía nada.
Con el tiempo, la esperanza se fue erosionando, reemplazada por una resignación dolorosa. La familia Vargas tuvo que soportar, además, la crueldad de las pistas falsas, llamadas anónimas que aseguraban haberla visto en otra ciudad, videntes que ofrecían visiones confusas a cambio de dinero. Cada pista falsa era una nueva herida en un corazón que ya no podía soportar más. Un detalle obsesionaba a los investigadores y a la familia: la cámara de Sofía. No era un objeto cualquiera, se trataba de un modelo soviético raro, una Zenit E que ella misma había modificado, adaptándole una lente especial. Era su herramienta de trabajo, pero también una extensión de su ser, su forma de interpretar el mundo. Que la cámara hubiera desaparecido con ella era significativo. Descartaba la teoría de un simple robo seguido de un crimen, ya que el valor económico del aparato era modesto. Su ausencia sugería algo mucho más personal, como si quien se la llevó quisiera borrar no solo a Sofía, sino también su mirada, su arte, la última prueba de lo que había visto esa noche fatídica. Después de 6 meses de investigación infructuosa, la Fiscalía tomó una decisión que fue una sentencia para la familia Vargas. Ante la falta de pruebas concluyentes, el caso de la desaparición de Sofía Vargas fue archivado provisionalmente. Caso cerrado, decían los titulares de los periódicos locales. Para el sistema judicial era un expediente más en un archivador polvoriento. Para Ricardo y Elena fue la confirmación de que estaban solos. La justicia les había dado la espalda, la ciudad comenzaba a olvidar y el nombre de su hija se convertía lentamente en una leyenda urbana, una historia de fantasmas que se contaba en los bares del puerto. La larga y silenciosa espera de 15 años acababa de comenzar. Los años que siguieron a la clausura del caso fueron un ejercicio de erosión lenta y cruel. La ciudad, que al principio se había volcado en la búsqueda, fue olvidando. Los carteles con el rostro sonriente de Sofía, pegados con desesperación en cada poste y muro, se decoloraron bajo el sol y la lluvia, hasta que el viento los arrancó en jirones. El nombre de Sofía Vargas pasó de ser un clamor de justicia a un susurro, una historia de advertencia para las jóvenes que se aventuraban solas por los cerros. Para Ricardo y Elena, este olvido colectivo era una segunda muerte, un abandono que dolía casi tanto como la propia ausencia. Se convirtieron en los guardianes de una memoria que al resto del mundo ya no le importaba, una carga silenciosa que llevaban sobre sus hombros cada día. En la casa de Playa Ancha, el tiempo se había fracturado. La habitación de Sofía permanecía intacta, un santuario congelado en marzo de 2008. Su ropa en el armario, sus libros en la estantería, sus negativos guardados en cajas. Elena entraba cada mañana, abría las cortinas y limpiaba un polvo que solo ella parecía ver, como si esperara que su hija regresara en cualquier momento. Ricardo, por su parte, se refugió en el trabajo y en un silencio denso, lleno de rabia contenida. Las conversaciones entre ellos se volvieron escasas, no por falta de amor, sino porque cada palabra sobre Sofía era un abismo al que temían asomarse. El dolor no los separó, pero los aisló en sus propias islas de sufrimiento, compartiendo el mismo techo, pero naufragando en soledades distintas. Mientras tanto, la figura de Alejandro Rivas no hizo más que crecer. Lejos de verse afectado por las sospechas iniciales, utilizó la tragedia para pulir su imagen pública. Se convirtió en un filántropo aún más visible, donando generosas sumas a fundaciones de arte y patrocinando becas para jóvenes talentos, curiosamente con un enfoque en la fotografía. En sus discursos a menudo mencionaba con pesar la fragilidad de la juventud y la necesidad de proteger a los artistas emergentes. Su nombre se asoció con la cultura, la generosidad y el progreso. Nadie se atrevía a recordar que alguna vez fue el principal sospecho de una desaparición. La memoria selectiva de la élite y la influencia de su dinero construyeron a su alrededor una muralla de respetabilidad que parecía inexpugnable. En 2018, una década después de la desaparición, una llamada de la policía reabrió la herida con una violencia inesperada.
Unos obreros habían encontrado restos óseos en una construcción abandonada en el Cerro Cordillera. La descripción coincidía con la de una mujer joven. Para Ricardo y Elena, la noticia fue una mezcla de terror y un retorcido anhelo de cierre. La posibilidad de encontrarla, aunque fuera de la peor manera, significaba poder llorarla, poder enterrarla, poder poner un punto final a la tortura de la incertidumbre. Pasaron una semana en un limbo de angustia, esperando los resultados de las pruebas de ADN. Cuando el detective Morales, ya a punto de jubilarse, les comunicó que los restos no eran de Sofía, el alivio fue ahogado por una desesperación aún más profunda. Volvían al punto de partida, al vacío. 15 años es tiempo suficiente para que una generación entera crezca sin haber oído nunca el nombre de Sofía Vargas. Y fue precisamente alguien de esa nueva generación quien, sin saberlo, comenzaría a desentrañar la verdad. En 2023, Martina Herrera, una estudiante de periodismo de 22 años, buscaba un tema para su tesis final. Se topó con el caso de Sofía en los archivos digitales de un periódico local. La historia la atrapó de inmediato. No era solo el misterio, sino la conexión personal. Martina también era una joven que recorría Valparaíso con una cámara, soñando contar historias. Vio en Sofía un reflejo de sí misma, una promesa truncada, y sintió una necesidad casi visceral de entender qué había pasado realmente aquella noche de 2008. A diferencia de la policía, Martina no buscaba un cuerpo ni un arma, buscaba grietas en la narrativa oficial, inconsistencias en el relato que se había solidificado con el tiempo. Su enfoque era diferente. Se sumergió en foros de Internet de la época, viejos blogs de fotografía y las incipientes redes sociales de 2008, reconstruyendo el ecosistema social de Sofía. En lugar de reinterrogar a testigos con recuerdos desvanecidos, analizó la figura de Alejandro Rivas a través de su huella pública durante los últimos 15 años. Quería entender al hombre, no al sospechoso. Estaba convencida de que alguien con su ego no podría haber cometido el crimen perfecto sin dejar, en algún lugar, una firma de su arrogancia. Su investigación no se centraba en la ausencia de Sofía, sino en la omnipresencia de Rivas. Pronto, un patrón perturbador comenzó a emerger. Martina descubrió que Rivas, en varias entrevistas y conferencias a lo largo de los años, utilizaba frases y metáforas que parecían aludir veladamente al caso. Hablaba de la belleza que se esconde en la oscuridad, de secretos que el arte debe proteger y de historias que mueren para convertirse en leyenda. Para el público eran las reflexiones de un intelectual. Para Martina sonaban como una confesión codificada, una burla macabra a un sistema que no había podido tocarlo. Se obsesionó con su perfil psicológico, un narcisista que no solo había ocultado su crimen, sino que disfrutaba exhibiendo su impunidad de forma sutil, jugando un juego privado con el fantasma de su víctima. Morales, ya retirado de la policía y viviendo una vida tranquila en las afueras de la ciudad, recibió el correo de Martina con una mezcla de escepticismo y cansancio. El caso de Sofía Vargas no era solo un expediente en su carrera, era una herida abierta, el único fracaso que realmente le pesaba. Durante años se había repetido a sí mismo que no había nada más que hacer, que el poder de Rivas había sido un muro insuperable. Pero al leer el análisis detallado de la joven y ver las capturas de pantalla, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una punzada de su viejo instinto. La arrogancia de Rivas era exactamente la que él recordaba, esa confianza desmedida de quien se sabe intocable. El correo de Martina no era una teoría descabellada, era el eco de una sospecha que él nunca había logrado silenciar del todo. El ex detective podría haber borrado el correo, podría haberle aconsejado a la chica que no removiera el pasado, pero algo en la meticulosidad de su trabajo y en la audacia del propio Rivas lo obligó a actuar. Después de 15 años, la imagen de los padres de Sofía, rotos por el dolor en aquella pequeña sala de interrogatorios, seguía intacta en su memoria.
Se lo debía a ellos, se lo debía a Sofía y, en el fondo, se lo debía a sí mismo. Esa misma tarde respondió al correo de Martina con una simple frase: «Necesito ver todo lo que tienes. Nos vemos mañana». La vieja llama de la justicia, que creía extinguida bajo capas de frustración y años de retiro, comenzaba a arder de nuevo, débil pero persistente, alimentada por la increíble imprudencia de un asesino que se había creído invencible. Entendió el potencial mediático y la indignación pública que generaría si se filtraba que la policía tenía una pista tan sólida y se negaba a actuar. Argumentó con vehemencia que la arrogancia de un sospechoso no podía ser un escudo contra la justicia. Su determinación convenció a sus superiores. Si Rivas era inocente, no tendría nada que ocultar. Si era culpable, su propia soberbia le habría puesto la soga al cuello. Con una tensión palpable en el ambiente, se tomó la decisión. Se solicitaría a un juez una orden de registro para la mansión de Alejandro Rivas. El objetivo era claro y único: encontrar una cámara fotográfica Zenit E. La noticia de la reapertura del caso se manejó con el máximo secreto. Ni siquiera los padres de Sofía fueron informados para no crear falsas expectativas. Mientras los abogados de la Fiscalía preparaban la solicitud de la orden judicial, un pequeño equipo de detectives, liderado por el antiguo colega de Morales, comenzó a planificar el operativo. Revisaron los planos de la mansión de Rivas, estudiaron sus rutinas y evaluaron todas las posibles vías de escape o destrucción de pruebas. La atmósfera era eléctrica, todos sabían que no tendrían una segunda oportunidad. Si entraban en esa casa y no encontraban la cámara, el caso de Sofía Vargas se cerraría para siempre, y la reputación de todos los implicados quedaría destrozada. La justicia, después de 15 años de silencio, se jugaba su última carta en una apuesta de todo o nada, basada en la aguda observación de una estudiante y la arrogancia de un hombre que se creía por encima del bien y del mal. El amanecer del 12 de mayo de 2023 rompió el silencio del Cerro Alegre. Varios vehículos sin distintivos policiales se deslizaron por las calles adoquinadas, deteniéndose frente a la imponente mansión de Alejandro Rivas. El operativo fue rápido, preciso y silencioso. Cuando llamaron a la puerta con la orden judicial en la mano, Rivas los recibió con una calma desconcertante, vestido con una bata de seda, como si esperara a un invitado para el desayuno. No opuso resistencia, su actitud era la de un monarca momentáneamente incomodado por la burocracia. Observó a los detectives dispersarse por su casa con una sonrisa condescendiente, seguro de que aquel teatro no era más que el último estertor de un caso muerto, un último intento desesperado de manchar su impecable reputación. Su confianza era tan sólida como los muros de su fortaleza. El equipo se centró en el estudio, el mismo que había sido el escenario de su arrogante entrevista televisada. Mientras un grupo revisaba documentos y ordenadores, el detective a cargo, un hombre joven que había crecido oyendo la leyenda de Sofía Vargas, se dirigió directamente a la biblioteca. Allí, tal como Martina había descrito y las capturas de pantalla confirmaban, estaba la cámara Zenit E, expuesta como una pieza de arte más. Al tomarla con guantes, sintió el peso de 15 años de silencio. En ese instante, los ojos de Rivas, que seguía el procedimiento desde el umbral, perdieron una fracción de su brillo. Por primera vez en 15 años, una fisura apareció en su máscara de control absoluto. Fue un parpadeo, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula, pero para el detective fue una confesión. La cámara fue trasladada con el cuidado de una reliquia al laboratorio de criminalística. La primera inspección confirmó que el número de serie, grabado en una pequeña placa metálica, coincidía con el registrado en la denuncia original de la familia Vargas. Era sin lugar a dudas la cámara de Sofía. Pero la verdadera revelación vino de un técnico joven, casi por rutina. Mientras examinaba el mecanismo interno, notó algo inusual.
Con sumo cuidado, abrió el compartimento trasero. Nadie esperaba encontrar nada dentro. Se asumía que, si alguna vez hubo un carrete, Rivas lo habría destruido. Pero allí estaba. Un rollo de película de 35 milímetros, a medio usado, todavía enrollado en su bobina. Era una cápsula del tiempo, un mensaje en una botella que había esperado 15 años para ser descubierto. La noticia corrió como la pólvora por los pasillos de la fiscalía. Revelar un carrete de película analógica después de 15 años de permanecer en la oscuridad, expuesto a cambios de temperatura y humedad, era un procedimiento extremadamente delicado. El riesgo de que las imágenes se hubieran degradado por completo era altísimo. El mejor perito fotográfico del país fue convocado para la tarea. Trabajó durante horas en el cuarto oscuro, utilizando químicos y técnicas especializadas para estabilizar la emulsión y coaxar los fantasmas atrapados en la celulosa. La espera se midió en horas que parecieron décadas. Para el detective Morales, para Martina y para el pequeño equipo que había creído en esa posibilidad remota, cada minuto era una tortura. Estaban a punto de escuchar la voz de Sofía a través de sus últimas imágenes o de enfrentarse a un silencio definitivo que consagraría la victoria de Rivas. Las primeras imágenes que emergieron del cuarto oscuro eran fantasmas de una noche lejana, fotografías de la inauguración de la galería llenas de rostros sonrientes y copas de vino. Sofía había capturado la atmósfera del evento con su mirada única, enfocándose en detalles que otros pasaban por alto. Las manos de un escultor, el reflejo en una ventana, la sonrisa forzada de una mujer elegante. Eran fotografías artísticas, melancólicas y verdaderas que confirmaban sin lugar a dudas que era su trabajo. Los detectives las miraban con una mezcla de reverencia y tristeza. Eran el testimonio visual de las últimas horas de vida de una joven llena de talento, el preludio inocente de una tragedia que estaba a punto de revelarse en los fotogramas finales de aquel carrete olvidado. Y entonces llegaron las últimas 3 fotografías. La secuencia cambió drásticamente. La primera, tomada dentro de un vehículo oscuro, mostraba el lujoso interior de un coche de alta gama, reconocible por el emblema en el volante. La luz era escasa, proveniente de las farolas de la calle. La segunda fotografía era un primer plano, ligeramente desenfocado, del rostro de Alejandro Rivas. No era el rostro del afable mecenas, sus facciones estaban contraídas por la ira, la boca abierta en lo que parecía un grito. Era la imagen de un depredador cuya máscara había caído. La última foto era un borrón caótico, una imagen abstracta de luz y sombra, el resultado inequívoco de un forcejeo violento, el último acto desesperado de Sofía al intentar usar su cámara para documentar su propio ataque. Cuando Alejandro Rivas fue llamado a declarar de nuevo, la atmósfera era radicalmente distinta. Ya no era el respetado filántropo colaborando con una vieja investigación, era un sospechoso de asesinato enfrentado a pruebas irrefutables. Se sentó en la misma silla que 15 años atrás, con la misma arrogancia ensayada. El detective colocó sobre la mesa, una por una, las copias en alta resolución de las últimas 3 fotografías. No se necesitaron preguntas. Rivas miró su propio rostro enfurecido, capturado para siempre por la lente de su víctima. Vio el caos del último fotograma. El color desapareció de su cara. Su cuerpo, antes erguido y desafiante, pareció encogerse. El arquitecto de la belleza vio cómo su obra maestra de engaño, construida durante 15 años, se derrumbaba en un instante bajo el peso silencioso de 3 fotografías. El silencio en la sala de interrogatorios se volvió denso, casi sólido. Alejandro Rivas miró las fotografías como si fueran espejos que le devolvían una versión de sí mismo que había mantenido enterrada bajo capas de poder y responsabilidad. Su fachada, pulida durante 15 años, se agrietó en tiempo real. Los músculos de su rostro, antes controlados por una disciplina de hierro, comenzaron a temblar. No hubo un estallido de ira ni una negativa vehemente, solo un lento y progresivo desmoronamiento. El arquitecto de la belleza, el gran mecenas, se vio reducido a la imagen de un hombre acorralado por el fantasma de una joven y su cámara. El peso de la verdad, capturada
concentrada en 3 fotogramas era demasiado para soportar. Su imperio de mentiras, construido con arrogancia y silencio, se derrumbó bajo el flash de una vieja cámara soviética. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro ronco, despojado de toda su elocuencia habitual. La confesión no comenzó con un «lo hice», sino con una justificación retorcida, la última defensa de un narcisista. Habló de Sofía no como una víctima, sino como una anomalía. La describió como un talento salvaje, una fuerza de la naturaleza que él, en su delirio de grandeza, creía que debía poseer y moldear. Según su relato, su interés no era meramente carnal, era una obsesión por el control. Quería ser su descubridor, su mentor, el dueño de su arte y de su futuro. La noche de la inauguración vio en sus ojos una independencia que lo desafiaba, una negativa a ser una pieza más en su colección. Y esa negativa, para un hombre que nunca había aceptado un no, fue el detonante de la tragedia. Su narración de aquella noche fue escalofriante por su frialdad. Le ofreció llevarla a casa, un gesto que ella, quizá por ingenuidad o cansancio, aceptó. Dentro del coche, lejos de las miradas de la galería, la atmósfera cambió. Sus halagos se convirtieron en exigencias, su carisma en una presión asfixiante. Cuando Sofía lo rechazó con firmeza, la ira de Rivas explotó. No estaba acostumbrado al desafío. El forcejeo comenzó en el espacio confinado del vehículo. Fue entonces cuando Sofía, en un acto de instinto y valentía, levantó su cámara. No intentaba usarla como un arma, sino como lo que era, una herramienta para capturar la verdad. Los flashes iluminaron la brutalidad del momento, inmortalizando el rostro de su agresor y el caos de la lucha. Esas fotos no eran solo pruebas, eran su último acto de resistencia. La confesión continuó detallando cómo la lucha se intensificó. Cegado por la rabia y el pánico, al darse cuenta de que había sido fotografiado, Rivas condujo sin rumbo fijo por los cerros hacia una de sus propiedades en construcción en las afueras de la ciudad. Un lugar aislado, un esqueleto de hormigón que conocía a la perfección, lejos de cualquier testigo. Allí, en la oscuridad de una obra a medio construida, la violencia escaló hasta su fatídico final. La voz de Sofía, que había documentado la belleza herida de Valparaíso, fue silenciada para siempre. El crimen no fue premeditado en su totalidad, sino el resultado de un ego herido que no podía tolerar la insumisión. Fue la colisión entre la soberbia de un hombre que lo tenía todo y la integridad de una joven que no estaba dispuesta a venderse. Con una precisión metódica, Rivas describió el encubrimiento. Utilizó sus conocimientos como constructor y sus recursos para asegurarse de que el cuerpo de Sofía nunca fuera encontrado. En los días siguientes al crimen, aprovechando la noche, ocultó sus restos en los cimientos de hormigón de aquel edificio. La tumba de Sofía se convirtió en parte de la nueva cara de Valparaíso, un secreto enterrado bajo el progreso que él mismo financiaba. Y la cámara, lejos de ser una prueba que debía destruir, se convirtió en su trofeo más preciado. Guardarla en su biblioteca, a la vista de todos, no fue un error, sino la máxima expresión de su arrogancia. Era un recordatorio diario de que había cometido el crimen perfecto, de que había vencido no solo a Sofía, sino a la justicia misma. La confesión también arrojó luz sobre el pacto de silencio que lo había protegido durante tantos años. Rivas admitió, sin dar nombres, que muchos en su círculo íntimo sospechaban de su naturaleza depredadora. Habló de entendimientos, de favores y de un miedo colectivo a perder su patrocinio. Su poder no residía solo en su dinero, sino en la red de dependencias que había tejido a su alrededor. Artistas, galeristas y políticos locales preferían mirar hacia otro lado antes que arriesgar sus carreras o su estatus. La desaparición de Sofía no fue solo obra de un hombre, sino el producto de una cultura de complicidad que eligió el silencio sobre la verdad, permitiendo que un monstruo se disfrazara de filántropo durante una década y media. La podredumbre moral de la élite fue su mejor coartada. Al terminar su relato, un pesado silencio volvió a caer sobre la sala. Ya no había nada más que decir. La verdad, completa y brutal, había sido revelada.
Para los detectives presentes, para el viejo Morales que escuchaba desde fuera, no hubo una sensación de victoria, solo una profunda y amarga tristeza. 15 años de incertidumbre para la familia Vargas habían terminado con la confirmación de su peor pesadilla. La justicia había llegado, pero era una justicia tardía, una que no podía devolver la vida ni borrar el dolor. El fantasma de Sofía Vargas por fin podía descansar, pero su historia dejaba una cicatriz imborrable en la conciencia de Valparaíso, un recordatorio perpetuo de que los peores monstruos, a menudo, son aquellos que la sociedad elige admirar. La noticia de la confesión de Alejandro Rivas cayó sobre Valparaíso como una bomba silenciosa, demoliendo la fachada de respetabilidad que había protegido al empresario durante décadas. El juicio fue un mero trámite, una formalidad legal ante la contundencia de las pruebas y una confesión detallada. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, antiguos amigos de Rivas que ahora lo miraban con una mezcla de horror y desprecio, y ciudadanos anónimos que habían crecido con la leyenda de la chica desaparecida. En el banquillo, Rivas ya no era el carismático mecenas, era un hombre anciano y encogido, despojado de su poder, cuya única defensa era un silencio vacío. La arrogancia que lo había definido se había disuelto, dejando al descubierto la patética figura de un asesino enfrentado al eco de sus propios actos, inmortalizado por la cámara a la que le había robado la vida. La sentencia fue dictada con una solemnidad que pareció llenar cada rincón del edificio. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, presidio perpetuo calificado. Al escuchar las palabras del juez, en la sala no hubo aplausos ni gritos de júbilo, solo un profundo y colectivo suspiro de alivio, como si la ciudad entera hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años. Ricardo y Elena Vargas, sentados en primera fila, no se movieron. Simplemente se tomaron de la mano, sus dedos entrelazados con una fuerza que hablaba de años de dolor compartido. No había alegría en sus rostros, solo un agotamiento infinito. La justicia había llegado, pero era una justicia amarga, una que cerraba una puerta a la incertidumbre solo para abrir otra a la cruda y definitiva realidad de la pérdida. El martillo del juez no sonó como una victoria, sino como el punto final de una larguísima y dolorosa frase. Esa noche, por primera vez en 15 años, Ricardo y Elena entraron juntos en la habitación de Sofía. Ya no era un santuario de esperanza incierta, sino un espacio de memoria. Elena abrió el armario y acarició la ropa de su hija, no con la angustia de quien espera un regreso, sino con la ternura de quien recuerda una vida. Ricardo se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde aquella fatídica noche de 2008 se permitió llorar abiertamente. Un llanto desgarrador que liberó toda la rabia, la frustración y la impotencia acumuladas. Ya no tenían que buscarla en cada rostro desconocido, ni sobresaltarse con cada llamada. Sofía no iba a volver. La verdad, aunque brutal, les había devuelto el derecho al duelo. En medio de su inmenso dolor, encontraron una extraña y desoladora paz, la dolorosa calma que llega cuando la batalla ha terminado, aunque se haya perdido lo más preciado. La caída de Alejandro Rivas provocó un terremoto en los círculos de poder de Valparaíso. Su nombre fue borrado de placas conmemorativas, fundaciones y becas. Aquellos que una vez buscaron su favor ahora se distanciaban públicamente, emitiendo comunicados de condena. La ciudad se vio obligada a mirarse en un espejo incómodo, a confrontar la cultura de silencio complícite que había permitido que un depredador se moviera con impunidad. Los susurros sobre otros abusos, antes confinados a conversaciones privadas, comenzaron a emerger, destapando una red de hipocresía que había protegido a Rivas a cambio de su generosidad. El caso de Sofía Vargas dejó de ser la historia de un único crimen para convertirse en el símbolo de una podredumbre moral sistémica, una herida que la ciudad tardaría generaciones en sanar y que obligó a muchos a preguntarse cuántas otras verdades seguían enterradas bajo la belleza de sus coloridas fachadas.
Meses después, por iniciativa de Martina Herrera y el detective Morales y con el apoyo de la antigua Universidad de Sofía, se cumplió el sueño que ella nunca pudo realizar. Se organizó una exposición retrospectiva de su obra en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, titulada, como ella siempre había querido, Valparaíso, la belleza de la herida. Sus fotografías, rescatadas de los negativos que su madre había guardado con tanto celo, cubrían las paredes. Eran imágenes llenas de fuerza, que capturaban la melancolía y la resiliencia del puerto. Y en una sala aparte, proyectadas en una secuencia silenciosa e impactante, estaban las últimas 3 fotos: el rostro enfurecido de Rivas y el caos final. No se exhibían como una prueba morbosa, sino como el último acto de valentía de una artista que usó su cámara para contar la verdad hasta su último aliento, transformando su propia tragedia en su obra final y más poderosa. La noche de la inauguración, Ricardo y Elena caminaron por las salas del museo, viendo el rostro sonriente de su hija en los retratos que ella misma se había tomado. Vieron su talento, su mirada única, reconocida y admirada por cientos de personas. Su legado ya no era el de una víctima, sino el de una artista cuya voz, silenciada por la violencia, resonaba ahora con más fuerza que nunca a través de sus imágenes. Aquella tarde, mientras las fotos de Sofía colgaban en las paredes, Valparaíso entendió que la verdad puede permanecer oculta en los cerros más oscuros, pero la arrogancia siempre acaba construyendo el camino más corto para que, tarde o temprano, encuentre la luz. La herida de la ciudad seguía abierta, pero la belleza de la obra de Sofía, por fin, había comenzado a sanarla. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La condena de Alejandro Rivas no trajo la paz, sino una quietud diferente. Para Ricardo y Elena, el estruendo de la incertidumbre fue reemplazado por el eco sordo de la ausencia definitiva. Ya no esperaban una llamada, ya no buscaban su rostro entre la multitud. La habitación de Sofía dejó de ser un santuario de espera para convertirse en un álbum de recuerdos. Por primera vez en 15 años pudieron hablar de ella sin que cada palabra fuera una pregunta. Recordaban su risa, su terquedad, la forma en que entornaba los ojos al enfocar su cámara. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Se transformó en una presencia constante, una sombra que caminaba a su lado, pero que ya no les impedía ver el sol. Aprendieron a vivir con la herida, no porque sanara, sino porque por fin sabían con certeza dónde estaba. La ciudad de Valparaíso también tuvo que aprender a vivir con su propia cicatriz. El caso de Sofía Vargas se convirtió en un espejo incómodo que reflejó la hipocresía de una élite cultural que había preferido la comodidad del patrocinio a la incomodidad de la verdad. La caída de Rivas no fue solo la de un hombre, sino la de un sistema de silencios cómplices. Su nombre se convirtió en una advertencia, una historia que los padres contaban a sus hijos sobre los monstruos que no siempre se esconden en los callejones oscuros, sino que a veces se sientan en las juntas directivas de los museos. Valparaíso, la ciudad de la belleza herida que Sofía tanto amaba, se vio obligada a reconocer que la herida más profunda no estaba en sus edificios descascarillados, sino en su propia conciencia colectiva. Pero el verdadero legado de Sofía no se escribió en los tribunales, sino en las paredes del museo que un día soñó ocupar. La exposición Valparaíso, la belleza de la herida, se convirtió en un evento que trascendió lo artístico para ser un acto de reparación. Miles de personas hicieron cola para ver la ciudad a través de sus ojos, para descubrir el talento que la violencia intentó borrar. Sus fotografías, llenas de una melancolía luminosa, le devolvieron la voz. Su nombre dejó de ser sinónimo de desaparición para convertirse en sinónimo de arte y resistencia. El fondo creado en su honor asegura que otras jóvenes como ella, de los cerros y con sueños grandes, tengan la oportunidad que a ella le fue arrebatada. Su arte, finalmente, la liberó de su tragedia. La historia de Sofía Vargas es en última instancia una lección sobre la naturaleza corrosiva de la arrogancia y el poder indestructible de la verdad.
Alejandro Rivas creyó haber construido la fortaleza perfecta, un imperio de silencio y miedo donde su crimen estaría seguro para siempre. Pero subestimó el poder de un rollo de película olvidado y la tenacidad de una joven que con su cámara se negó a ser silenciada. Su soberbia no fue su escudo, sino la herramienta que 15 años después cavó su propia tumba. Demostró que no hay secreto tan bien guardado que la arrogancia no pueda sacar a la luz, y que a veces la justicia no necesita un ejército, sino solo la mirada atenta de alguien que se niega a aceptar un caso cerrado. El caso nos recuerda que detrás de cada expediente archivado hay una historia que se niega a morir, una verdad que espera pacientemente su momento. La memoria es la forma más poderosa de justicia que tenemos. Si tú también crees que cada historia merece ser contada y que ninguna víctima debería caer en el olvido, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a seguir dando voz a quienes fueron silenciados. Tu apoyo nos permite continuar esta labor. Gracias por acompañarnos en este viaje.